Luego vienen los plastidios. ¿Qué son los plastidios? Son exclusivos de las células vegetales. Se dividen en cloroplastos, cloromoplastos y leucoplastos. Pero todos usualmente los llamamos los cloroplastos, los que hacen verde a las plantas, los que hacen que las plantas sean cafés, pasen del verde al naranja en otoño. Estos son los organelos encargados de ella. Los plastidios presentan células vegetales, se dividen en leucoplastos, chromoplastos y cloroplastos. Los cromoplastos son los que dan los pigmentos. Cromoplastos son los que dan el color. Y pues aquí podemos ver cómo el cromoplasto, pasamos primero por un protoplastidio, una pequeña un pseudocelulilla, pseudoorganelo, empieza a madurar, se vuelve un cloroplasto y cuando el cloroplasto ya no tiene función, ya no va a hacer fotosíntesis, se vuelve cromoplasto. ¿Y qué hace este cromoplasto? Cambiar de color de verde, usualmente en otoño a naranjita y café. Los cloroplastos tienen algo llamado estromas, tilacoides, granas, una membrana interna y una membrana externa. ¿Se dan cuenta que son como si fueran otro tipo de células dentro de la célula? ¿Por qué? Porque tienen una característica muy importante. Producen energía a partir del sol. Estos son los que producen la energía que usan las plantas en fotosíntesis. Les dejo el texto. Los cloroplastos son organelos aún mayores, se encuentran en las células de las plantas y las algas, pero no en los animales y hongos. Tienen numerosos sacos internos formados por membranas que encierran el pigmento verde llamado clorofila. Los cloroplastos desempeñan una función aún más esencial que las mitocondrias. En ellos está la fotosíntesis, que es por donde las células respiran, por donde las células transforman la energía del sol en energía química y a partir de ahí nosotros podemos obtener energía química y seguir vivos. ¿Ok? Una imagen de un cloroplasto, una membrana externa, una membrana interna, ribosomas, ¿para qué? Pues para ensamblar ADN que tenemos aquí. Entonces necesitamos formar proteínas dentro de estos cloroplastos. Y entonces cuando se apilan muchos de estas tilacoides, formamos una grana. Y la grana no es más que muchos tilacoides pegaditos. Y ya cuando tenemos toda esta estructura, lo llamamos un cloroplasto. Un cromoplasto es lo mismo, pero los cromoplastos dijimos que era cuando ya estaban a punto de morir, guardaban los pigmentos, que es lo que le da diferentes colores a las plantas. Las vacuolas que vamos a ver solamente en estructuras vegetales son grandes vesículas, enormes vesículas, unos sacos enormes que regulan el contenido celular. Si está con mucha agua la célula, absorbe el agua y la libera. Entonces son como tinacos enormes dentro de la célula. Sus funciones están presentes en hongos y plantas, ocupan del 30 al 90% del volumen celular, almacenan agua, le dan soporte a la célula y almacenan temporalmente desechos y nutrientes. Aquí tenemos una vacuola en donde podemos ver cómo tiene aquí unas proteínas almacenándolas. Ahí está guardándolas un ratito en lo que las plantas las ocupan. Luego hay otro que se llama centriolos. ¿Qué son los centriolos? Los centriolos participan en el proceso de reproducción celular, formando el uso acrómico. El uso acromático. ¿Qué hacen los centriolos? Ellos son tubitos que llegan, capturan al ADN y lo jalan, lo separan. ¿Para qué lo separan? Para la división celular. Son estos los encargados de hacer que cuando una célula pasa de una célula a dos células, quede la mitad del ADN y la otra mitad del ADN en las dos células. Son estructuras que a diferencia de las anteriores no tienen membrana. Casi siempre se presentan en pares y se hacen visibles cuando la célula entra en división en una posición perpendicular entre ambos. Entonces imagínense como si estuvieran jalando un chicle, estuvieran jalando una cuerda y empiezan a romper, empiezan a separar las dos células. Luego están los microtubos, o son pequeños tubitos chiquitos que hacen que las células puedan moverse.
determinan movimientos celulares como la corriente citoplasmática. Estos microtubos son los que hacen que una mitocondria pueda cambiar de lugar, porque las células no son estáticas. Todos los organelos cambian de lugar de un lugar a otro, empiezan a cambiar de posición. ¿Y quién lo hacen? Son los microtubos, los encargados de hacer que todos los organelos se muevan y fluyan a través de toda la célula. En el caso de aquí, nosotros podemos ver cómo está la membrana celular, tenemos una mitocondria, tenemos aquí los microtubos, que son los que están aquí rodeando a los organelos, ya sea para estabilizarlos o para mover su posición, ¿ok? Y luego viene algo aún más importante, el núcleo celular. ¿Por qué digo que es aún más importante? Porque dentro de él se encuentra el material genético, el ADN, nuestros genes. Y el núcleo celular está dividido en dos grandes partes, el núcleo externo y el núcleo interno. En el núcleo externo vamos a tener todo el ARN, todas las proteínas que van a salir al retículo endoplasmático. Aquí podemos ver nuestro núcleo, nuestro nucleolo, y estos caminitos que vemos aquí en esta imagen son los retículos endoplasmáticos. Entonces las proteínas salen aquí, ¡pum! Llega la materia prima, entra al retículo, la fábrica empieza a andar y luego llegan hasta el aparato de Golgi. ¿Ok? El núcleo celular es el principal organelo y ya contiene material genético constituido por el ADN como proteínas que son las histonas, que son las que protegen. Es el banco en donde va a estar nuestra información. Es en donde el crustáceo cascarudo guarda la receta de las cangreburger, porque el ADN sería la receta de la cangreburger. Sin el ADN no podríamos hacer nada de lo demás. Aquí tenemos como el núcleo, podemos ver aquí ya cuando se forman nuestros cromosomas, nuestro nucleolo con ADN. La membrana nuclear es similar a una membrana celular. Se dan cuenta, tiene aquí sus pequeñas fosfolípidos. Aquí tiene una proteína. Y entonces todo esto es como una membrana que se hizo más chiquita. ¿Para qué? Para cubrir al núcleo. Permitir la transferencia entre los materiales entre el núcleo y el citoplasma. Es como de, o sea, yo me junto contigo, pero nada más cuando yo quiero. Entonces, es el que dice, ¿sale o no sale? Imagínense que el ADN estuviera ahí regado. No, hombre, nos morimos. Luego tenemos ya, aquí dentro de la membrana interna, podemos ver que hay poros. Estos poros es por donde pasa el material genético, es por donde sale y entra el ARN para mandar los mensajes, para mandar toda la información, como de, a ver, aquí está la receta, mándala, regrésala, mándala, regrésala, ¿ok? Esto es como parte ya de las características de las células, hablando solamente de células eucarióticas. Para la siguiente clase vamos a ver cuáles son las células procarióticas y al final vamos a tener un resumen de cuáles son las células eucariotas y procariotas. Cualquier cosa saben que me pueden buscar en Telegram, me pueden buscar en Edmodo, me pueden buscar en mensajes, siempre respondiéndoles en un horario de atención de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces, quedo a su disposición, chicos. Cuídense mucho, cuiden mucho a su familia y no se expongan ahorita que estamos en contingencia. Nos vemos luego, chicos.